Bienvenidos al canal Susurros Oscuros, donde las sombras cobran vida y los secretos se esconden en cada rincón. Hoy, queridos espectadores, les traemos una serie de historias que dejarán sus corazones palpitando y sus mentes llenas de inquietud. Sumérjanse con nosotros en el mundo de lo desconocido, lo sobrenatural y lo aterrador, mientras exploramos 3 espeluznantes relatos que nos recuerdan que el terror puede acechar en cualquier lugar. La pata de mono es un objeto terrorífico y enigmático, envuelto en una atmósfera de brujería y maldición. Su origen es incierto, pero las historias que lo rodean hablan de un poder oscuro y desconocido capaz de manipular la realidad y torcer los deseos humanos. La leyenda de la pata de mono se basa en la idea de que este objeto posee la capacidad de conceder 3 deseos a quien lo posea. Sin embargo, este poder viene con un precio terrible y macabro. Cada deseo que se cumple trae consigo consecuencias nefastas e inesperadas, a menudo resultando en la desgracia y el sufrimiento del dueño y sus seres queridos. La brujería que impregna a la pata de mono se alimenta de la desdicha y el dolor, y sus intenciones parecen estar lejos de ser benévolas. Sin más preámbulo os contaremos 3 historias de terror, que se hicieron muy conocidas por tener en su poder la pata del mono, la sombra oscura que acecha un pueblo maldito. En un pequeño y olvidado pueblo, se levantaba una vieja y desgastada mansión, cuyas ventanas polvorientas y empañadas por el tiempo, se asemejaban a los ojos cansados de un anciano que ha vivido mucho más allá de su vida útil. El sol, titubeante, apenas alcanzaba a iluminar las sombras que habitaban en sus rincones más oscuros. Sus paredes de piedra eran víctimas del abandono, permitiendo que la hiedra se arrastrase furtivamente hasta cubrirlas por completo. El personaje principal, Elena, una joven curiosa e inquieta, había heredado esta misteriosa propiedad de su tía abuela recientemente fallecida. Aunque no estaba segura de lo que realmente buscaba, sentía una intensa conexión con la mansión y decidió explorarla en busca de respuestas sobre su pasado familiar y sus propias inquietudes. El suelo crujió bajo sus pasos al adentrarse en la mansión, dejándose envolver por el aroma del olvido y la decadencia. Mientras recorría los pasillos, las habitaciones y los espacios comunes, se encontró con objetos y reliquias. Entre ellas encontró la pata del mono, un objeto muy poderoso y oscuro. En esa habitación y una vez encontrada la pata del mono, fue entonces cuando el acontecimiento importante tuvo lugar. Al leerlos, Elena descubrió que su tía había sido una medium, alguien que tenía el poder de comunicarse con el más allá y que había utilizado su habilidad para ayudar a las almas perdidas a encontrar la paz. Pero había algo más, algo oscuro y aterrador. Su tía había realizado un ritual para encerrar en la pata del mono el mal que había aterrorizado al pueblo durante años. El miedo y la intriga comenzaron a tejerse en el corazón de Elena. A medida que leía sobre los rituales y los encuentros paranormales de su tía, sentía que algo la observaba desde las sombras, como si esa presencia que habitaba en la habitación estuviese esperando el momento adecuado para liberarse y desatar el caos una vez más. Elena no podía ignorar la sensación de que debía hacer algo al respecto. Después de todo, ella también había heredado la habilidad de comunicarse con los espíritus, aunque no estaba segura de lo que realmente quería, sabía que no podía permitir que el mal siguiera encerrado en esa casa. Así que, decidida, comenzó a investigar la forma de liberar a la entidad atrapada en la casa y evitar que causara más daño. El aire en la mansión se volvía cada vez más denso y opresivo, y las sombras parecían cobrar vida, extendiéndose por las paredes y arrastrándose por el día a verse detenido, como si estuviera atrapado en un bucle infinito, y la tensión se acumulaba a medida que se acercaba al desenlace. Finalmente, Elena encontró la manera de enfrentarse a la entidad del espejo, utilizando sus habilidades recién descubiertas, logró liberar al espíritu maligno y guiarlo hacia la luz, rompiendo el ciclo de maldad y salvando al pueblo de un destino oscuro y desgarrador. Aunque había perdido algo de sí misma en el proceso, Elena había descubierto su propósito y había marcado un antes y un después en su vida. Con cada paso que Elena daba en su búsqueda, el suspenso y el miedo se apoderaban de ella y del ambiente que la rodeaba. El tiempo para el terror de la pata de mono. Título:
el terror de la pata de mono en una ciudad distante. Un hombre de mediana edad llamado Robert vivía solo en una casa de aspecto normal, pero con un pasado trágico. Un día, mientras caminaba por un mercado local, se sintió atraído por un puesto de antigüedades. Allí, un objeto extraño llamó su atención, una pata de mono disecada, rodeada de una extraña energía que parecía oscilar entre lo atractivo y lo repulsivo. El vendedor del puesto, un anciano encorvado con una mirada inquietante, le contó a Robert sobre la leyenda de la pata de mono. Se decía que tenía el poder de conceder 3 deseos a quien la poseyera, pero que cada deseo vendría acompañado de terribles consecuencias. A pesar de las advertencias, Robert, impulsado por la curiosidad y la desesperanza, decidió comprar la pata de mono y llevársela a casa. La noche en que Robert llegó a su hogar con la pata de mono, una tormenta azotó la ciudad. Los relámpagos iluminaban el cielo oscuro y el trueno retumbaba en sus oídos, como si la naturaleza estuviera tratando de advertirle sobre el peligro que había invitado a su hogar. Sin embargo, Robert, cegado por sus deseos más profundos, ignoró las señales y comenzó a pensar en sus 3 deseos. El primer deseo que pidió fue la riqueza, y aunque al día siguiente recibió una herencia inesperada, la trágica noticia de la muerte de un familiar cercano lo dejó destrozado. A pesar del dolor, Robert no pudo resistirse a usar la pata de mono nuevamente, deseando ahora recuperar a su ser querido. Pero la aparición de un espíritu atormentado y desfigurado, que lo aterrorizaba día y noche, demostró que jugar con la vida y la muerte tenía un precio terrible. El miedo se apoderó de Robert y, al borde de la locura, utilizó su último deseo para deshacerse de todo lo que había traído la pata de mono a su vida. La oscuridad que lo había perseguido se disipó, pero también lo hizo todo lo que había conocido y amado. Robert se encontró solo y perdido, con la pata de mono como único recuerdo de su trágica historia. Ambas historias de terror, la del espejo y la de la pata de mono, demuestran cómo la curiosidad y la ambición humana pueden llevar a consecuencias terribles y aterradoras. La búsqueda de respuestas, el deseo de controlar lo desconocido y el anhelo de poder pueden, en última instancia, conducir al sufrimiento y al terror, y estas narraciones nos recuerdan que a veces, hay cosas que es mejor dejar en paz. Título: El bosque maldito y la pata de mono. En un pequeño pueblo, cerca de un espeso y oscuro bosque, vivía un joven llamado Daniel, que se enorgullecía de ser un aventurero valiente y temerario. A pesar de las historias y advertencias que circulaban sobre el bosque y los sucesos paranormales que habían ocurrido allí, Daniel decidió adentrarse en él para demostrar que no había nada que temer. Una vez dentro del bosque, Daniel notó que el ambiente era diferente a cualquier otro lugar que hubiera visitado. El silencio era opresivo, y parecía que la vida se había detenido en ese lugar. El aire estaba cargado de energía, y en ocasiones, juraría haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Fue en ese bosque lejano donde Daniel encontró la pata de mono, apoyada sobre un tronco cubierto de musgo y rodeada por un círculo de piedras ennegrecidas. Intrigado por su aspecto macabro y por la atmósfera que lo rodeaba, decidió llevarla consigo. La primera vez que Daniel deseó algo con la pata de mono, no pudo creer que sus deseos realmente se hicieran realidad. Pero, con cada deseo concedido, un precio macabro se cobraba en forma de desgracias que afectaban a sus seres queridos y a su entorno. Daniel comenzó a darse cuenta de que la pata de mono era una maldición y no una bendición, y que su vida estaba siendo consumida por la oscuridad que la acompañaba. El bosque maldito y sus habitantes, atraídos por el poder de la pata de mono, empezaron a manifestarse en el pueblo, causando caos y desesperación. Los aldeanos, aterrorizados por la serie de eventos paranormales que asolaban su hogar, exigieron a Daniel que hiciera algo al respecto. Con un profundo pesar y un creciente temor, Daniel se adentró de nuevo en el bosque con la pata de mono, decidido a deshacerse de ella y romper la maldición que había traído consigo. Pero el bosque había cambiado desde su última visita, los árboles parecían más altos, las sombras más oscuras y las voces de los espíritus llenaban el aire con susurros amenazantes. Luchando contra el terror y la incertidumbre, Daniel avanzó hacia el corazón del bosque, donde finalmente encontró un antiguo altar cubierto de símbolos arcanos.
Allí, invocó su último deseo, que la pata de mono dejara de causar sufrimiento y que la oscuridad que la rodeaba desapareciera para siempre. A medida que pronunciaba las palabras, un viento helado sopló a través del bosque, y por un momento, parecía que todo había vuelto a la normalidad. Pero el precio que debía pagar por ese último deseo resultó ser el más macabro de todos. Daniel fue condenado a vagar por el bosque eternamente, convertido en un espíritu atormentado, destinado a ser el guardián de la pata de mono y a mantenerla alejada de aquellos que pudieran sucumbir a su poder maligno. El pueblo, aunque liberado de la maldición, nunca olvidaría la historia de Daniel y la pata de mono. Los habitantes recordarían siempre que, en el corazón del bosque, existía un poder oscuro e insondable que debía ser evitado a toda costa. Y así, con cada generación, la leyenda de Daniel y su sacrificio se transmitiría como una advertencia para aquellos que se aventuraran a desafiar lo desconocido y se arriesgaran a invocar el terror que yacía dormido en las profundidades del bosque maldito. Estas 3 historias de terror, cada una con un enfoque diferente, nos recuerdan que el miedo y la intriga pueden estar presentes en cualquier lugar, y que a veces, aquello que buscamos puede ser lo que nos lleve a enfrentarnos a nuestros peores temores. Ya sea en una mansión embrujada, en un objeto maldito o en un bosque oscuro y misterioso, el terror acecha en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse y cambiar nuestras vidas para siempre. Así concluimos nuestro viaje, a través de estos oscuros y escalofriantes relatos en Susurros Oscuros. Hemos acompañado a nuestros protagonistas en sus enfrentamientos con lo desconocido, lo sobrenatural y lo aterrador, y hemos sido testigos de cómo la curiosidad, la ambición y el deseo pueden llevarnos a caminos llenos de miedo y desesperación. Esperamos que estas historias los hayan dejado con una sensación de inquietud y fascinación por los misterios que se ocultan en las sombras de nuestro mundo. No olviden que, a veces, hay cosas que es mejor dejar en paz y que, en el momento menos esperado, el terror puede asomar su rostro desde las tinieblas. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje en Susurros Oscuros. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse futuros relatos, escalofriantes y perturbadores. Hasta la próxima, queridos espectadores, y recuerden siempre, no importa dónde se encuentren, las sombras siempre estarán esperando para susurrar sus oscuros secretos.